Historia, libros y banderas, el podcast de agricultura sobre nuestro pasado, política, textos y propuestas para conocer y comprender los grandes cambios que vive Chile y el mundo. El historiador y académico Alejandro San Francisco, junto a un invitado, con una relajada pero profunda conversación, analizarán los cambios que vive hoy nuestra sociedad. Historia, libros y banderas, con el historiador y académico Alejandro San Francisco. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Hola, ¿cómo están? Un gusto poder saludarlos nuevamente en nuestro podcast Historia, Libros y Banderas. Estamos con José Díaz Nieva, un amigo español, amigo de varias décadas ya, que se ha dedicado a estudiar temas de historia política chilena. Hoy es académico en la Universidad Santo Tomás y es experto en temas como el nacionalismo. En Chile estudió la Falange Nacional, tiene un libro muy interesante sobre lo que sería después el Partido Demócrata Cristiano. También ha estudiado, por ejemplo, la situación de Concepción durante la Unidad Popular. En los últimos años le he leído algunos artículos al respecto. Y en esta ocasión lo hemos invitado a conversar sobre un libro muy completo, Patria y Libertad, el nacionalismo frente a la Unidad Popular, publicado por el Centro de Estudios Bicentenario. José o Pepe Díaz Nieva, ¿cómo estás? Muy bien, Alejandro. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Muchas gracias por invitarme. Pepe, primero, ¿cómo surgió esta idea de estudiar Patria y Libertad? Tú has trabajado muchos temas de historia de Chile, pero específicamente este libro, ¿qué te llevó a investigarlo y a trabajarlo? Hay dos responsables. A ver. Alejandro San Francisco y Gonzalo Vial. Ah, sí, ¿por qué? Si recuerdas, para el año 2003, creo recordar, hiciste un monográfico en la revista Bicentenario, donde yo publiqué algo sobre Patria y Libertad. Y no pude estar en la presentación. ¿Que era el nacionalismo durante la Unidad Popular? No pude estar presente en la presentación de la revista, estaba en España en ese momento. Y al parecer, según cuentas, o según cuenta Alejandro, don Ángel, digamos, Gonzalo Vial, cuando presentó la revista, se detuvo un poco más con un comentario en relación con el artículo, y de ahí surgió la idea de, digamos, de hacer un trabajo sobre Patria y Libertad. En ese momento estaba haciendo el doctorado en Historia, que me llevó mucho tiempo, porque tuve que venir todos los meses a Chile, en el mes de junio o julio, a trabajar en la biblioteca, por lo tanto se alargó bastante la investigación y realmente surgió de ahí, surgió de ese primer artículo un tanto deficiente a mi parecer con los años pasados, pero que dio pie a que tanto por ti como por Ángel, por Cristian Garay o por los comentarios de Gonzalo Vial, pues bueno, pues me animara a trabajar sobre el tema de forma más precisa. El tema del nacionalismo tú lo habías trabajado antes. Recuerdo que revisamos una vez una colección grande de documentos sobre el nacionalismo en Chile. ¿Cuáles serían las raíces, principales autores, partidos o movimientos del nacionalismo antes de 1970? Bien, sobre esto teníamos que hacer alguna, digamos, apreciación o alguna diferencia. El nacionalismo como corriente política, o lo que entendemos por nacionalismo, no vamos a entrarnos en mayor profundidad sobre lo que es el nacionalismo, que eso nos llevaría a otra pregunta o a otra respuesta, pero si entendemos por nacionalismo lo que vulgarmente se entiende o llaman nacionalismo como movimientos, digamos, a la derecha, de la derecha o alternativos, neofascistas, fascistas, etcétera, digamos, anticomunistas. Hay que decir que el nacionalismo en Chile, como puedes que en otros países como Argentina o Perú,
digamos, no es una corriente uniforme, es una corriente, digamos, inconesa, variada, variopinta. No tiene que haber una ligazón entre unas corrientes y otras. Quiero recordar que publiqué hace poco un articulito en una revista argentina de la ciudad de Mendoza que se llamaba así como Nacionalismo, una corriente inconesa. Y dentro de esa corriente yo, insisto, esto puede ser discutible y criticable evidentemente, pero yo hacía, digamos, una apreciación en relación con un nacionalismo republicano, un nacionalismo fascista, un nacionalismo anticomunista, un nacionalismo populista, donde podíamos también incluir, cosa que no incluí en su día, un nacionalismo de izquierdas o de izquierda nacional. Dentro de esta 5 corrientes o 4 corrientes, evidentemente el nacionalismo republicano yo lo ligo a la corriente de la generación del centenario, con Guillermo Sobrecassó, con Encina, con Edwards, ese primer partido de Unión Nacionalista que tuvo una pequeña vigencia. Ahora, perdón, de los que mencionaste, ¿cuál sería el más relevante políticamente? ¿El de Jorge Prat? De los que mencioné, el más relevante sería la figura de Jorge Prat, pero ¿sí? Eso ya sería muy posterior. ¿Sería más tardío? Sería sí. Mucho más tardío. El más cercano al tema que trata en este libro. El más cercano al tema que... Ese sería un nacionalismo en parte anticomunista, sobre todo en los años 40-50, con la revista Estanquero, y posteriormente lo podemos incluir dentro de una cierta corriente populista, su participación en el gobierno de Ibáñez y posteriormente, digamos, la creación de Acción Nacional y su campaña electoral del 64 y del 65, que algún autor lo ha ligado, yo creo que con cierto acierto, a lo que en Europa fue el pujadismo en Francia o el humeco alunque en Italia post Segunda Guerra Mundial. Perfecto. En este libro, José Díaz Nieva, tú en el primer capítulo lo dedicas al movimiento cívico nacional Patria y Libertad, es decir, al que surgió después de la elección del 4 de septiembre de 1970 y que es bastante poco conocido. Y su objetivo fundamental era que el Congreso Pleno votara contra Allende, eligiera a Alessandri y después veremos cómo se arregla el pastel. Bien, a ver, esto es... tiene que ver también mucho con algo de hecho constitucional, porque la primera pregunta es, bueno, o la dejamos para después. Evidentemente, cuando se reciben los primeros conteos de los resultados electorales en el recuento de votos y Pablo Rodríguez está en una rueda de... No, en una rueda de prensa, en un debate en televisión, digamos... bueno, pues la actitud es, bueno, se ha perdido, ¿qué alternativa hay? Y la alternativa era que el Congreso Pleno eligiera a don Jorge Alessandri, que éste renunciase al poco tiempo y que una nueva elección donde se llevara un candidato de consenso que muy probablemente sería Eduardo Frei. Esto es lo que se propone. Esto al cabo de un día en la casa de los Alessandri, no sé muy bien si la casa de Jorge Alessandri o de Mate, ahí hay una pequeña discusión según los autores o las memorias que uno lea, pero porque era el mismo edificio, pues supongo que sea un piso arriba o un piso abajo, no hay mucha diferencia. Pero, digamos, en esa reunión ya se plantea el hecho de crear el movimiento cívico, y el movimiento cívico plantea lo que tú acabas de decir, ¿no? O lo que hemos dicho anteriormente. Cosa diferente es si eso era posible. Claro, la Constitución establece que se elige... O sea, si era viable, más bien. O si era viable, no, pero viable me refiero... Pues posible constitucionalmente era. Constitucionalmente era. De hecho, hago un símil y cambio de país y de signo político. En Bolivia hubo una reforma constitucional porque la Constitución boliviana precisaba que eran los 3 primeros candidatos. Y cuando se eligió a Paz Zamora, era el tercero. Y salió elegido como presidente, con el voto de la derecha, con el voto de Diego Banzer. Claro, eso provocó la modificación constitucional en Bolivia y lo dejaron como los 2 primeras mayorías antes de la reforma de 2002, o la Constitución de 2002 o la elección, la Constitución de
Evo Morales, perdón, gracias. Claro, por tanto, posible era, cosas diferentes que nunca se había hecho y que tradicionalmente siempre se había elegido al primer candidato. Pero en 1958, digamos, la izquierda planteó la posibilidad de hacer eso mismo con Allende frente a Alessandri, cosa que el propio Allende, digamos, lo paró en seco inicialmente, pero se discutió. Se discutió, por lo menos se barajó esa posibilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues eso fue el origen del movimiento cívico, que no tiene nada que ver con el Frente Nacionalista, salvo el origen. Eso te iba a preguntar, el Frente Nacionalista, ¿por qué surge en abril de 1971? Porque eso ya es una lógica distinta, una finalidad distinta y además es mucho más articulado como movimiento. Tiene una ideología, es nacionalista, tiene banderas, tiene himnos, va a tener revistas y otras cosas. Bien, esto cuando se disuelve el propio movimiento cívico, Pablo Rodríguez en la disolución deja abierta la posibilidad de que eso se ha trabajado, hay una base, se han hecho contactos a lo largo del país y eso pudiera ser la base de un futuro movimiento. En el mes de... ahí surge el tema de los juicios por el caso, digamos, Schneider. Y también de un diputado radical. Y a partir de ahí, Pablo Rodríguez, que ya había cogido una cierta fama a raíz de esa entrevista, de esa tertulia en televisión, decide lanzar el Frente Nacionalista. El Frente Nacionalista era un movimiento abiertamente contrario, digamos, al gobierno de Salvador Allende en la calle, que quería llevar la oposición a la calle y sobre todo movilizar a una masa juvenil importante. Una cosa, tú has nombrado ya 2 o 3 veces a Pablo Rodríguez Gress. Sí. Háblanos un poco de Pablo Rodríguez Gress, abogado de la Universidad de Chile, de una raigambre radical, y que en 1970 en ese programa de Canal 13 emerge como la voz ante el silencio de la derecha. ¿Quién era Pablo Rodríguez? ¿Cuál era su gracia, su talento que le permite liderar este grupo? Bien, pues realmente lo acabas de decir tú, las respuestas. No tengo mucho más que decir. Eso es Pablo Rodríguez. Pablo Rodríguez es alguien que procede de familia radical. Su padre fue ministro. Pablo Rodríguez, durante la universidad, forma parte de la Juventud Radical. Ahí vemos que tiene un enfrentamiento con Lagos, abandona el radicalismo o le expulsan del radicalismo. En un momento determinado, él, en una entrevista, creo recordar, en la revista PEC, dice que se acercó a posiciones más bien marxistas, que abandonó rápidamente. Lo encontramos también como asesor de la democracia cristiana durante el gobierno de Frei, también según declara en alguna otra entrevista, pero rápidamente, digamos, lo vemos después en los comandos de Alessandri, donde debió jugar algún papel importante en alguna entrevista o algún debate en radio y, por las razones que fueran, pues en esa noche le tocó ir a la televisión a hacer ese debate y ahí fue donde surgió la figura de Pablo Rodríguez, que hasta ese momento había sido, sí, un profesor destacado de la Universidad de Chile, joven, brillante, pero que políticamente no tenía ninguna significación conocida o relevante. Y fue justamente en esa noche electoral donde surge la imagen y la figura de Pablo Rodríguez y donde el comando de Alessandri le encarga que organice ese movimiento cívico. Y por tanto ahí es donde surge la figura de Pablo Rodríguez. En esta idea de ganar la calle de la que tú hablabas, hay varios hitos que son relevantes, pero me parece entender que un momento clave es la visita de Fidel Castro a Chile para la consolidación de Patria y Libertad. ¿Es así? La visita de Fidel Castro y sobre todo de la marcha de las cazuelas vacías de las mujeres. Sobre todo porque, digamos, en ese momento Pablo, las juventudes o la gente de Patria y Libertad, digamos, acudió un poco en defensa del enfrentamiento que hubo entre sectores de izquierda y de derecha durante esa
durante esa marcha, y ahí, digamos, cobró un cierto realce. La visita de Fidel Castro también puede ser, pero tal vez en algunas localidades, como puede ser tal vez, digamos, Valparaíso, tal vez, o menor medida Concepción, no creo que afectara mucho la visita de Fidel Castro al crecimiento del Frente Nacionalista, más que, digamos, la imagen que quedó de la protección de las mujeres. ¿Tenían fuerza los elementos distintivos del Frente Nacionalista, el uso de brazaletes, la famosa araña, la ropa que utilizaban, el himno adelante, los nacionalistas y otras cosas, o era una simbología más interna, íntima? Yo tengo la impresión que hay algo de ganar la calle también con símbolos. Sí, evidentemente la simbología, la camisa, una cierta uniformidad puede ser atrayente para un cierto sector, pero no olvidemos que también el MIR lo hacía. Puede que no usara un uniforme, pero sí tenía un casco distintivo, si iban uniformados por disfrazaban por las calles, perfectamente, digamos, encuadrados. Por lo tanto, salvo la camisa blanca que caracteriza y el brazalete que caracterizaba, digamos, a Patria y Libertad, si nos vamos al sector opuesto, nos vamos al MIR, podemos ver una cierta también manifestación de traer a la gente a través de la música, los himnos, las pintadas, la simbología, las marchas, etcétera. Ahora, la percepción que tengo yo es que Patria y Libertad pasa a ser un articulador de cierta oposición a la unidad popular muy decidida, muy directa, pero que el tema del nacionalismo no lo suscriben todos los miembros de Patria y Libertad. Sí, a ver, pese al nombre del Frente Nacionalista Patria y Libertad, cuando antes hablaba de las diferentes corrientes nacionalistas, nos quedamos en la primera, la republicana, la siguiente sería la fascista, la siguiente sería la anticomunista, ¿no? Que comenzaría con esas manifestaciones. Tal vez la más importante o la más relevante sería la de la revista Estanquero de Jorge Prat, el año 64, con la elección o impedir la elección de Allende, después de la elección de Curicó, del Naranjazo, y posteriormente, digamos, en los años 70, con Patria y Libertad. Yo Patria y Libertad la incorporaría más bien dentro de esta corriente anticomunista. Es cierto que con el correr del tiempo van adquiriendo una cierta ideología, una cierta doctrina mucho más elaborada o algo más elaborada que el simple anticomunismo. La propia revista, si la comparamos con otras revistas de la época, si la comparamos con, no sé, con la revista Forja de los nacionalsindicalistas, Tizona del grupo católico de Juan Antonio Guido de Valparaíso, la propia Tacna de Sergio Menda Carrington, si las comparamos con otras revistas nacionalistas, digamos, donde hay una mayor presencia doctrinal, referencias doctrinales a otros países, en el caso de la revista Patria y Libertad, básicamente lo que tenemos de noticias es anticomunismo, bien interno o bien externo. Hay alguna referencia, digamos, al pensamiento nacionalista en algún número, recogiendo algunos textos de un intelectual francés, pero casi siempre son referidos, por ejemplo, a José Antonio o la Falange Española, muy poco a otros líderes o pensadores de la década del 30 o del 40 o del 50 que no fueran, digamos, los antes mencionados. Por lo tanto, sí hay una cierta influencia de la Falange Española que se va fortaleciendo o que va adquiriendo, pero eso es básicamente, yo creo, que Pablo Rodríguez. Hay otros como Manuel Fuentes, que bueno, yo creo que era anticomunista, bien como radical, bien en ese momento, por lo tanto le veo ajeno a ese pensamiento más o menos cercano a la Falange Española o al fascismo, si ustedes quieren. Otros miembros de la organización creo que es lo mismo, salvo tal vez Eduardo Díaz en el sur, que también se veía atraído por la figura de José Antonio, y
y tal vez, bueno, como líder yo creo que son esos. Perfecto. Hay un capítulo curioso que se llama La extraña muerte de Time. Nosotros sabemos que Time no murió. ¿Qué pasó en esa circunstancia? Que está entre lo anecdótico, lo trágico, Esto es, digamos, tal vez la pugna interna dentro de Patria y Libertad entre Pablo Rodríguez y Roberto Time. Tal vez como jurista, como hombre de derecho, digamos, Pablo Rodríguez, digamos, pensaba más en una vida legal, ¿no? En una vida que el gobierno cayera por su propio peso, que hubiera una acusación constitucional, independientemente de lo que sucedió después del 29 de junio, ¿no? Pero en esos momentos yo creo que Pablo Rodríguez estaba por una vía menos violenta, menos confrontacional. Y tal vez Roberto Time pensaba que era necesario prepararse, digamos, para lo que pudiera venir o prepararse a una futura guerra civil o un enfrentamiento armado. Preparar cuadros. Y no es necesario preparar cuadros. Entonces, para esto, digamos, él ideó, digamos, llevar comandos o gente de Argentina, entrenarla y con oficiales argentinos y traerlos, ¿no? De vuelta, ingresarlos al país con armamento, con preparación para, llegado el momento, digamos, que sí pudiera actuar. Claro, esto era, digamos, un tanto, no sé si una aventura personal o algo más elaborado. Yo creo que era más bien personal, digamos, porque no había estructura, no había dinero, no había, digamos, dónde llegar a Argentina y hacer eso. Y por lo tanto, pero no obstante, para preparar todo eso, para ver si era viable, digamos, claro, él necesitaba pasar a la clandestinidad. Entonces, una de las formas de pasar a la clandestinidad era simplemente haciendo creer que, digamos, había desaparecido, que había muerto. Entonces, por eso, digamos, idea esa extraño accidente. ¿Fue en un avión en el sur? Sí, cerca de Cañete. Entonces, él decide o idea, digamos, hacer ese simulacro de desaparecer y, digamos, aparece al cabo de una serie de meses en Mendoza por un accidente. Ahora, en eso que acabas de anunciar del uso de la violencia, Patria y Libertad habitualmente se les indica como un movimiento violento que usaba armas o terrorismo. Fue varias veces allanado sus locales, no se encontraban armas, pero en el libro aparece que como en la última etapa habría grupos de Patria y Libertad que efectivamente recurrieron a la vía violenta. A ver, esto es un proceso, digamos, que va de menos a más. Es decir, puede que en el año 71 Patria y Libertad, digamos, era un movimiento prácticamente que se estaba haciendo, formando. De hecho, apenas hay una presencia de Patria y Libertad en la calle. La revista no sale en el año 61. Las comunicaciones de Pablo Rodríguez eran más bien a través de la revista PEC o de la revista SEPA. Por lo tanto, no había, o bien a través del Mercurio o de otros diarios de tirada nacional, pero digamos no hay una presencia de Patria y Libertad en la calle. Más allá, sí se utilizaba la radio como uno de los medios de comunicación y lo que Pablo Rodríguez escribía en SEPA, PEC o el Mercurio, ¿no? Que recogían textos o discursos o le enviaba, digamos, algún texto ya elaborado. Y eso es la comunicación que tiene, o sea, lo que hacía Patria del año 71. De hecho, en el propio libro, el año 71 queda como muy vacío, ¿no? de actividad. Es a partir del 72, después de la marcha de las cacerolas, después de la visita de Fidel Castro, cuando Patria y Libertad comienza a tener una mayor presencia en la calle. Con un viaje extraño de Pablo Rodríguez fuera del país en la mitad de mayo, eso además provoca que Jaime Guzmán salga de la dirección de Patria y Libertad. Tampoco es que estuviera muy presente, aparece en la fundación, se va en mayo del 72 más o menos, pero tampoco durante ese año y medio Jaime tuviera una presencia mayor o relevante dentro de lo que es la estructura de Patria y Libertad. Pero es a partir del año 72 cuando Patria y Libertad comienza a tener una mayor presencia. Esa mayor presencia también se hace en la calle.
claro, y en la calle muchas veces choca con elementos de, digamos, de izquierdas, y por lo tanto se producen, no sé, golpes, peleas, algún cadenazo, una caza partida, pero no va más, no deja de ser un enfrentamiento entre grupos juveniles en la calle con las brigadas del MIR o con las brigadas del Partido Comunista, o de la Democracia Cristiana también, no únicamente con la izquierda. Y es a partir del 73 cuando ya ahí, o a finales del 72, 73, cuando ahí ya sí vemos una mayor, digamos, actividad violenta por parte de Patria y Libertad o de elementos de Patria y Libertad. ¿Esos elementos actúan al margen de Pablo Rodríguez? A ver, ¿estaría en esta división que tú mencionabas con Time? Yo creo que sí, o sea, yo creo que, por ejemplo, ahí... A ver, Patria y Libertad tiene dos momentos clave en cuanto al acto de violencia, al menos uno, que es, digamos, la extensión de Canal 13 a regiones, sí, a Concepción, donde, digamos, hay un comando que va a Concepción, intenta o secuestra, roba, digamos, los elementos del gobierno que tratan de frenar la llegada de las ondas televisivas a la zona, y en ese hecho muere un hombre que se va cuidando el local. Yo creo que es un hecho oscuro, porque ahí estaba un directivo de Canal 13, no se sabe si fue algo que hicieron libremente o con conocimiento de causa de lo que iban a hacer realmente en Concepción. Pero yo no he podido, digamos, ver las relaciones. O sea, yo no creo que en ese momento Pablo Rodríguez estuviera de acuerdo con esa acción. O sea, no hay una... Y por tanto, yo creo que son comandos ajenos a la dirección. No, ajenos no. O sea, yo creo que son comandos, digamos, que actúan, digamos, al margen de la decisión o de la voluntad o de lo que Pablo Rodríguez... ¿De la dirección? No, porque ahí tenemos una presencia del padre Asbun, que no era Patria y Libertad, y de Manuel Fuentes, digamos, que por lo menos sabían lo que se iba a hacer, no cómo se iba a hacer o cómo iba a acabar el asunto. La intención no era, evidentemente, dar muerte a nadie, pero sí, digamos... Ahora, lo que sí sabía la dirección de Patria y Libertad, José Díaz Nieva, era el acto del 29 de junio. Sí. El 29 de junio del 73 se produce el tanquetazo, sí, y Patria y Libertad le presta soporte comunicacional a ese movimiento militar. No, era algo más. O sea, ellos estaban implicados en el golpe, o buscando el golpe, en ese momento ya... Pero lo que ocurre es que, digamos, Súper y su gente se adelantan, y por lo tanto a ellos les pilla de sorpresa. Y entonces lo que hacen es, digamos, bueno, ya que hayan salido, pues salgamos también nosotros, manifestamos abiertamente el apoyo al 29 de... Apareció un inserto, página completa al día siguiente. El día siguiente. Entonces, claro, eso es, digamos, lo que... No, salió más tarde, cuando ya estaban en Ecuador. Pero tuvieron que asilarse en la embajada de Ecuador. Sí, tuvieron que asilarse en el embajador y salir al Ecuador. Entonces ahí sale Mates, sale uno de los Benjamín Mates, sale Manuel Fuentes, sale Pablo Rodríguez. Sale Pablo Rodríguez, Schaeffer y alguien más. No me acuerdo cuál era el quinto, pero salen como unos 5 o 6 dirigentes, salen hacia Ecuador. Perfecto. Que por cierto, la mayoría de ellos ingresan días antes del 11 de septiembre. Entre ellos Pablo Rodríguez. Entre ellos Pablo Rodríguez. ¿Se puede decir que Patria y Libertad fue el primer grupo que planteó expresamente que las Fuerzas Armadas debían hacer un golpe de Estado en Chile, debían deponer al presidente Allende? Dicho como lo acabas de decir, sí. Dicho de otra forma, no. A ver. En el año 66, 67, si no recuerdo mal, puede que 68, durante también un debate en televisión, Jorge Prat, que ya lo había escrito y lo escribía más adelante, decía que tal como estaba la situación del país y cómo iba evolucionando el país, únicamente había dos salidas, o el Partido Comunista o las Fuerzas Armadas. La tesis del vacío de poder. Pero el vacío de poder. Entonces, pero contra la Unidad Popular fue Patria y Libertad. Sí. Perfecto.
Y una última pregunta, José Díaz Nieva, con quien hemos hablado de su libro Patria y Libertad, el nacionalismo frente a la unidad popular. ¿Por qué no tuvo viabilidad política real el nacionalismo después del 11 de septiembre? Tú has escrito un libro del nacionalismo bajo Pinochet, o sea, hay movimientos nacionalistas bajo Pinochet, sí. Pero la verdad es que la máxima figura política del nacionalismo, que es Pablo Rodríguez, no logra articular un movimiento equivalente al gremialismo, a la UDI, a Renovación Nacional. A ver, básicamente yo creo que por dos razones. Una, digamos, el discurso que hace Pablo Rodríguez y Patria y Libertad, o que hace el nacionalismo, o que debiera hacer el nacionalismo, digamos, puede sonar muy parecido al discurso de la izquierda. Esto de convertir a los proletarios en propietarios, como decía un manifiesto de Patria y Libertad, pues evidentemente sonaba como extraño. Pero eso lo dijo Pinochet muchas veces. Bueno, sí, pero hay un toque... De hecho dijo pasar de un país de proletarios a un país de propietarios. Sí, pero se podía entender también como un sistema autogestionario, socializante, es decir, el discurso, uno toma los discursos o algunos discursos de algún líder como José Antonio Primo de Rivera o del partismo originario, le quitas el nombre y quién es el autor y la simbología, y puede pasar perfectamente por un manifiesto de la izquierda. ¿No? Porque son antiliberales. En cuanto a economía, sí. Pero, ¿Y claro, política también? Sí. Entonces ahí hay un pequeño... Claro, eso es una cosa que juega en contra. Pero otra cosa que juega en contra es que en cualquier caso es cómo lo vas a hacer. Es decir, entonces yo creo que Patria y Libertad, o el nacionalismo en sí, me da lo mismo Patria y Libertad, o Tacna, Tizona, o quien sea, digamos, no tenía un proyecto a futuro. O sea, tenía eslóganes, tenía consignas, pero no había un proyecto elaborado. Su proyecto era el fin de la UP. Mientras que al día siguiente del 11 de septiembre, los Chicago Boys tienen el ladrillo. Ya. Y por lo tanto, claro, es algo... Contra nada. Contra nada. Entonces, José Díaz Nieva, te queríamos pedir una cosa que hacemos con todos nuestros invitados, que nos recomiende un libro o que nos diga un libro que te haya gustado, puede ser de historia, de política, de literatura, lo que tú estimes conveniente. Un libro recientemente aparecido en España, de un buen amigo, de Eduardo Andrades, que se llama El ocaso de un reino, o El ocaso del reino, que trata, digamos, de un punto de vista crítico, digamos, todo lo que es el proceso emancipador de Chile. Hablando de lo que se dice que Eduardo está en Concepción. Sí, de lo que ocurrió y de lo que realmente ocurrió. Es decir, una cosa es el mito que se crea, no sé, la presencia del pensamiento ilustrado, por ejemplo, pero uno pregunta, bueno, el pensamiento ilustrado influye en la independencia, pero ¿cuántos leyeron a Rousseau, a Voltaire? Perfecto. Claro, se aprecian, no, dos y medio, pues claro, esa influencia, pues evidentemente muy buena no es real. Esperamos tener a Eduardo Andrade acá en el programa más adelante y lo recordamos gracias a tu recomendación. Le agradecemos a José Díaz Nieva que nos haya acompañado y le queremos hacer un regalo de un profesor chileno, un maestro, Ricardo Krebs, Nación y Conciencia Nacional, que publicó el Centro de Estudios Bicentenario como un homenaje a don Ricardo, fallecido ya hace algunos años. Muchas gracias, lo leeremos con mucha atención. Y muchas gracias, José, por habernos acompañado. Y a todos ustedes por habernos escuchado en este programa con José Díaz Nieva, Patria y Libertad, el nacionalismo frente a la unidad popular. Nos vemos en nuestro próximo programa Historia, Libros y Banderas. Muchas gracias. Fue Historia, Libros y Banderas con Alejandro San Francisco.